Hay cambios entonces. ¿Qué hicimos la última vez? Empirismo, ¿no? Sí, ya me acuerdo. Es su gemela, dice. Ay, qué graciosos. Filosofía. A ver, hoy día es 10 del 7 del 2023. Ujú. Ya, entonces ilustración. Sí, por si acaso, la toalla suele estar húmeda, pues si la necesitan. Ya, gracias. Sí, esa es una reunión. Ya, listo, gracias. Ilustración. A ver, chicos. Hay chicos que vienen de otro salón. A ver, coméntenme. Los chicos que se han integrado vienen de otro salón. ¿Cómo estás? Luz Clarita. A los tiempos. ¿Eres la misma Luz Clarita de siempre o eres otra Luz Clarita? Luz Clarita. ¿Verdad? No, sí, la única dice Luz Clarita. Sí, yo iba a hacer mi TikTok este domingo, pero no sabía qué hacer. Ah, tienen que darme ideas de TikToks. ¿Qué ideas puedo hacer para mis TikToks? Claro, Luz Clarita, claro que me acuerdo de ti. Ah, ¿tú siempre estás? Ah, yo pensé que habías venido recién. Ah, hay chicos del presencial que se han puesto a virtual. Ah, de Diógenes puede ser, ¿no? Ya. Ah, chicos de presencial que se han puesto a virtual. Ah, ya. Pero alguien viene de otro virtual que ya existía. Ah, ya se disolvió. De otra academia. Ya, está bien, así me gusta. Ya lo comento porque como nosotros somos un ciclo anual, del anual abril, te aburriste del salón. Ya, muy bien. Acá este salón virtual es bien chévere, Ralph, no te preocupes. Acá somos gente chévere. Sí, acá no te vas a aburrir. Bueno, también del anual abril. Ya, ok, ok, ok. Bueno, a ver, mira, la situación es que tenemos dos temas que son ahí más o menos complejos. Si no acabamos, lo seguimos haciendo en la próxima clase, ¿ya? Porque como nosotros somos anual, deberíamos hacer uno por uno, o sea, ilustración y aparte idealismo alemán. Entonces, ya, si no lo llegamos a acabar, no te preocupes, lo continuamos la próxima semana. Ya vamos a ir con calma igual, porque acá están apurándome las cosas y a mí no me gusta que me apuren. Todo en su momento, con calma. Solo que hay chicos que yo creo, ¿no? Del anual abril, que, ¿cómo está? A ver, ¿en qué tema se quedaron los chicos del anual abril? ¿En qué tema se quedaron los chicos del anual abril? ¿Cuál fue el último tema que hicieron? Hablen. ¿Igualito? O sea, lo último que hicieron fue empirismo. ¿Cómo se llama? Ok. Lo último que hicieron fue empirismo. ¿Qué hicieron? Hablen. ¿Sí? Ya. Bueno, ya, igual chicos, ¿no? Entonces vamos a hacer ilustración, rapidín, y vamos a hablar un poco de este idealismo alemán y lo que falta, seguimos hablando la próxima semana, ¿eh? A ver, chicos, veamos entonces. Voy a cerrar la puerta porque me distraigo. Ya. A ver, chicos, la ilustración es la filosofía del siglo XVIII, ¿ya? Bueno, de hecho, la ilustración es todo un movimiento cultural que aparece en el siglo XVIII. Y que va a tener pues representantes, como es un movimiento cultural, no solo en la filosofía, también en la literatura, ¿no? Quizá tú los conoces en la literatura, ¿no? Y en otros ámbitos del conocimiento, ¿no? Entonces nosotros vamos a hablar obviamente de los ilustrados en filosofía. Los más conocidos ilustrados son los franceses.
¿no? Ahí está Rousseau, Voltaire, Montesquieu, también los que participaron en la enciclopedia, ¿no? En la redacción, en el proyecto de la enciclopedia, Diderot, ¿no? Eh, pero bueno, ellos son los más conocidos, ¿no? Los franceses, porque de hecho la ilustración se propagó mucho más en Francia, ¿no? Pero de modo tardío también aparece, ¿no? A finales del siglo XVIII, Kant, ¿no? Y Kant también es un pensador ilustrado, un ilustrado alemán, ¿no? Entonces, pues, también lo consideramos a Kant dentro de la ilustración, y de hecho para nosotros, ¿no? Lo que vamos a ver dentro de la ilustración, por ahí vamos a mencionar la filosofía de los franceses de modo bastante general, pero en quien sí vamos a profundizar es justamente la filosofía de Kant, porque es lo que más nos interesa, ¿no? Entonces, claro, su filosofía llamada el criticismo, ¿no? Entonces ponemos primero la ilustración, ¿no? ¿Qué es la ilustración? Es un movimiento cultural, ¿no? Que nace en el siglo XVIII. A ver, vamos a ponerlo acá con naranjita. La ilustración, movimiento cultural del siglo XVIII, ¿no? Movimiento cultural del siglo XVIII. Y recordemos hasta el momento qué cosas se han ido dando, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, ya en el siglo XVII, en la segunda mitad del siglo XVII, se dieron las revoluciones industriales, ¿no? Entonces ya tenemos las revoluciones industriales. Para la época de los franceses todavía no hay revolución francesa, ¿no? Pero los franceses son de la primera mitad del siglo XVIII. ¿Cuándo se da la revolución francesa? En 1789, ¿no? O sea, ya a finales del siglo XVIII. Entonces, para quien sí se estaba dando en ese momento la Revolución Francesa es para Kant, ¿no? Pero Kant, como te digo, es alemán. O sea, los franceses conocidos por nosotros son como precursores intelectuales de la Revolución Francesa, ¿no? Y Kant es una persona que desarrolla su filosofía ilustrada durante la Revolución Francesa. Se está dando la Revolución Francesa en la época de Kant, pero que Kant está pues en Alemania, ¿no? Mientras la Revolución Francesa está en Francia, como sabemos, ¿no? Bien, entonces es un movimiento cultural que se propaga durante el siglo XVIII, ¿no? Justamente acá la intención es hacer una propagación del conocimiento, ¿no? Hay un gran interés por el conocimiento, una admiración por la ciencia de Newton que también ya se dio en el siglo XVII, ¿no? O sea, cosas importantes en el siglo XVII, ¿no? La aparición pues de las revoluciones industriales, la física de Newton, ¿no? Ciertos personajes que van a aparecer, ciertos científicos importantes. Antes, pues, han aparecido también avances en la astronomía, desde el cambio de modelo al modelo heliocéntrico de Copérnico, ¿no? Hasta, pues, a la aparición de la teoría de Johannes Kepler, Galileo, allá en el siglo XVI. Todos ellos, ¿no? Han ido aportando a que el conocimiento científico sea cada vez más preciso, ¿no? Entonces, como veíamos, ¿no? Hemos estado viendo el interés de la filosofía moderna en el conocimiento, ¿no? Pasamos por el racionalismo de Descartes, por el empirismo de Locke y Hume, ¿no? Y ahora vamos a ver el criticismo de Kant. Entonces, Kant, también interesado por el conocimiento, va a generar una nueva filosofía, ¿no? A ver, básicamente, chicos, voy a hacer un resumen, ¿no? De las teorías, por ejemplo, de los ilustrados franceses, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a Montesquieu. Montesquieu suele ser conocido por un librito. ¿Cómo se llama ese librito? Él escribe el famoso Espíritu de las Leyes, ¿no? El Espíritu de las Leyes. De las leyes, ¿no? Entonces, la filosofía, creo, de todos los ilustrados, el más conocido es Montesquieu, ¿no? En temas políticos habla de la división de los poderes del Estado, los que conoces al día de hoy, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo, judicial, eso, ¿no? Entonces, la división del Estado en poderes es lo que propone, división del Estado en poderes, del Estado
en tres poderes, ¿no? Vamos a poner así, tres poderes. ¿Y qué más? Algo bien interesante, ¿no? Que las leyes deben adaptarse, ser racionales al lugar de donde son. O sea, no puede haber leyes universales para el señor Montesquieu. No puede haber, por ejemplo, no podría darse que la legislación de Alemania o de Estados Unidos se aplique acá. A veces escuchamos personas comentar, ¿no? ¿Por qué a Estados Unidos le va bien? Digamos, si personas comentan eso, ¿no? Porque allá sí respetan las leyes, ¿no? Allá las leyes son rigurosas, son firmes, ¿no? Acá debería ser como en Estados Unidos, ¿no? Y realmente acá debería ser como en Estados Unidos. Nuestra realidad es exactamente igual a la de Estados Unidos. Montesquieu considera que no. ¿No? Cada país tiene sus propias leyes, cada lugar tiene sus propias leyes, porque se generan en base al contexto, a la situación que se vive, ¿no? Entonces, por allá tendrán sus propias normas, ¿no? En función a su forma de vida, acá nuestras propias normas en función a nuestras formas de vida, y así en cada lugar, en Japón, en Alemania, ¿no? Claro, tiene sus propias características físicas, como dice Moisés, ¿no? Entonces, estas van a condicionar las leyes que nosotros formamos, ¿no? Claro, sin ir muy lejos, ¿no? Si nos vamos a provincia, por ejemplo, existen las famosas rondas, ¿no? Y esas rondas en provincia son legales. De repente, si acá tú agarras un choro, lo linchas, lo agarras a palazos, ¿no? Como la ley en Lima es diferente, pues ese choro hasta te puede denunciar, ¿no? Por haberle roto su brazo, ¿no? Entonces, chapa tu choro y déjalo estudioso. ¿Cómo es eso? Ah, su macho. Nueva. Buena propuesta. ¿Cómo haces eso? Bueno, ya. Voy a pensar. Eh, pero bueno. Eso, si pasa en Lima, pues probablemente el Choros nos podría denunciar. En cambio, ya en provincia, las rondas, ¿no? O sea, si un ladrón es enjuiciado, ¿no? Por las rondas, obviamente el ladrón no puede denunciar a las rondas, porque cada quien tiene sus propias leyes, ¿no? No se roba y encima nos denuncia así, pues a veces pasa, ¿no? Esas cosas pasan acá en Lima, ¿no? Pero en fin, entonces cada lugar tiene sus propias leyes, ¿no? Y de acuerdo a su propio contexto, a las propias características del lugar, ¿no? Incluso climatológicas, ¿no? O sea, imagínate, hay ciertos lugares donde está prohibido, por ejemplo, ahí en Oriente, ¿no? Las mujeres tienen que taparse, ¿no? Tienen que taparse todo, ¿no? No pueden mostrar mucho, ¿no? E imagínate imponer esas leyes acá en la selva peruana. Mucho calor, claro. Entonces, incluso las formas de vestir, ¿no? Acá no tendría como que mucho sentido, ¿no? Mucho calor, ¿no? Ah, mucho calor. ¿Cómo será ya? Sinceramente, creo que también hace calor, hace frío, no sé. Creo que también hace calor, pero bueno, ya son cuestiones de ellos, ¿no? Cuestiones culturales, religiones, que bueno, algunos estarán de acuerdo, otros no, pero en fin, ¿no? Son cosas de ellos, ¿no? Ellos lo deciden y ellos tienen que decidir sobre esas cuestiones, ¿no? Porque lo aplican ahí en su lugar de origen. Entonces, bueno, eso es lo que dice Montesquieu, ¿no? Eh, Montesquieu lo que dice es que, pues, las leyes deben ser racionales, ¿no? Las leyes deben ser racionales, racionales. O sea, tienen una razón de ser, ¿no? Y amoldarse a las características de cada lugar, de cada lugar. Ahí está. Bueno, ese es Montesquieu, por eso es famoso Montesquieu. Tenemos otro filósofo por acá, Voltaire, Voltaire. ¿Qué es lo más importante de Voltaire? Voltaire se declaraba un defensor de la libertad, de la tolerancia, y por tanto se oponía a los discursos intolerantes, a los discursos, ¿qué he puesto? Voltaire, ¿no? Ya está bien.
a los discursos intolerantes, a los discursos que presentaban una sola, por acá, coincidiendo con él, ¿no? Una sola ley, ¿no? Eh, bueno, principalmente Voltaire se opuso mucho a la Inquisición, ¿no? De la Iglesia Católica, ¿no? El hecho de querer imponer una sola religión, como él se considera justamente defensor de la libertad, entonces tú puedes tener la libertad de pensamiento, de religión, de credo, tú puedes tener la religión que tú consideres, lo que a ti te guste, ¿no? Libertad de pensamiento, ¿no? Y nadie debería, pues, perseguirte por tu forma de pensar. Se adjudica una frase bien chévere a Voltaire, ¿no? Él solía decir, no comparto tu opinión, pero daría mi vida porque tu voz sea escuchada, ¿no? Claro, o sea, aunque no esté de acuerdo con todo lo que tú piensas o dices, ¿no? En lo que sí voy a estar de acuerdo siempre es en que todos podamos expresar nuestra voz, ¿no? Tanto tú como yo, ¿no? Entonces, bueno, él se considera un defensor de la libertad y la tolerancia, ¿no? Defensor de la libertad y la tolerancia y la tolerancia, tolerancia, ¿no? Se opuso fuertemente a la Inquisición de la Iglesia Católica, ¿no? Se opuso a la Inquisición de la Iglesia, ¿no? De hecho, él proponía abolir la Iglesia Católica. Profesora, pero no que él era una persona tolerante, entonces, ¿por qué quiere irse en contra de la Iglesia? Sí, es que el tolerante no tolera la intolerancia, ¿no? Entonces, como la Iglesia es totalmente intolerante con las otras religiones principalmente, porque practicaba ahí la famosa cacería de brujas, ¿no? Entonces, la Inquisición no perseguía a cualquiera que no pensara, ¿no? Que no compartiera los principios de la Iglesia. Entonces, por intolerante, ¿no? Justamente Voltaire proponía abolir la Iglesia Católica, ¿no? A ver, y por último, chicos, mencionamos a Rousseau. Rousseau, de estos tres chicos, de estos tres que son bastante conocidos, Rousseau acá es el apestado, Rousseau es el que le hacen bullying acá, ¿no? Ellos son, digamos, su filosofía difundida, conocida en la época, son parte de cierta élite de intelectuales. En cambio, acá Rousseau es el cochinito, el apestado, el contigo no nos juntamos. ¿Por qué? Porque ambos, ¿no? Incluidos otros, los intelectuales de la época, o sea, siguen una tendencia de hablar de cuestión de leyes, hablar pues de la cuestión de repente de la defensa de derechos y de libertades, ¿no? Y básicamente eso termina en una defensa de la propiedad privada, algo conveniente para el capitalismo que estaba pues desenvolviéndose, desarrollándose en la época, ¿no? En cambio, claro, Rousseau es más, si quieres, como dices, sentimentalista, pero más que eso, claro, de hecho, ¿no? Tiene su corazoncito, ¿no? Rousseau es más preocupado por temas sociales. A él no le interesa tanto defender la propiedad privada. Incluso llega a decir que la propiedad privada es el origen de la maldad en el hombre, en la humanidad, ¿no? Entonces se interesa mucho por esos términos, humanidad, por la sociedad, ¿no? Claro, eso del hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, ¿no? Entonces, hace que Rousseau se convierta en un apestado para la época, mientras todos los intelectuales de la época eran defensores del capitalismo y de la propiedad privada, pues Rousseau se va en contra de la propiedad privada. Por eso muchos consideran a Rousseau como un socialista utópico, otros no, pero bueno, algunos consideran a Rousseau como un socialista utópico. Entonces, bueno, claro, ¿no? Muy bien, Angeli menciona, ¿no? Debe haber una voluntad general, por eso Rousseau sí hace hincapié en la libertad, pero es una libertad como de verdad para él, si quieres, una libertad que podemos gozar todos, ¿no? Y que en esa libertad, o como le llamas, voluntad general, formemos un contrato social, un Estado que nos beneficie a todos, ¿no? Y un Estado que de cierta forma limite esas ganas de tener propiedad privada. Entonces, bueno, vamos a poner esta cuestión, ¿no? Para Rousseau,
el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza, propone Rousseau. Es bueno por naturaleza. Ahí está. Y la sociedad lo corrompe. Y la sociedad lo corrompe. Corrompe. El origen del mal para Rousseau es la propiedad privada. Vamos a poner también. El origen del mal es la propiedad privada. Y pues como ya en la actualidad las personas tenemos maldad y egoísmo, entonces lo que hay que hacer es fundar un contrato social, propiedad privada. Tiene bastantes ideas interesantes, Rousseau, también en cuanto a pedagogía, ¿no? Claro, totalmente opuesto a Maquiavelo, a Hobbes, que ya lo vamos a ver cuando hablemos de filosofía política, ¿no? También en cuanto a pedagogía te decía, ¿no? En la época, es bien curioso, ¿no? En esa época se desconocía acerca de la infancia, ¿no? O sea, había muy pocos estudios acerca de esto, a la gente no le interesaba. Entonces se pensaba que el niño era como un adulto pequeñito, como un enano, así pensaba. Es un adulto, pero es pequeño. Ajá, entonces pues le imponían obligaciones de adulto, ¿no? Responsabilidades de adulto, trataban al niño como un adulto, ¿no? No comprendiendo pues que el niño pues tiene necesidades especiales, que es mucho más delicado en cuanto a lo sentimental, a lo emocional, ¿no? ¿No? Y por eso a los niños se les castigaba severamente en las escuelas, pues, ¿no? Ahí están los castigos severos que seguramente tú conoces, ¿no? Que te han narrado, ¿no? Entonces Rousseau decía, no, pues el niño, para empezar, él decía, el niño es un investigador por naturaleza, es curioso por naturaleza. Entonces al niño no le tienes que obligar a aprender. El niño por naturaleza desea aprender. O sea, el ser humano nace así, con deseos de aprender, ¿no? Y lo que tienes que hacer justamente es incentivar, alimentar ese deseo, esa curiosidad, no castigarlo. Si tú lo castigas, ¿no? Si tú lo reprimes, entonces lo que vas a hacer es apagar esa curiosidad. No tienes que decirle las cosas son así, sino incitarlo a que investigue, ¿no? Claro, es de la idea también que nacemos como tabula rasa, ¿no? Pero que podemos investigar y que somos curiosos por naturaleza, ¿no? Entonces, muchas iniciativas bastante interesantes nacen con Rousseau, ¿no? Que no se sabía para la época, ¿no? Entonces, Rousseau también es un pensador bastante interesante. Es más, si bien Rousseau es el apestado de la época, quien lo toma y rescata mucho y valora mucho a Rousseau es Kant. ¿No? Kant sí valora mucho la filosofía de Rousseau, ¿no? Y Kant dice como que, claro, Kant recibe influencia de muchos, ¿no? De los empiristas, ambos, de Locke, de David Hume, pero también de Rousseau, ¿no? Y de Rousseau saca justamente esa parte social. Kant era un hombre, y ya vamos hablando un poco de él, ¿no? Kant era un hombre bastante, bastante intelectual, o sea, es un recontra intelectual para su época, bastante riguroso, investigador, lector, que le encantaba mucho ese mundo académico, ¿no? Entonces Kant era visto, ¿no? Justamente así como un recontra intelectual, era muy admirado por las personas de la época, tanto así que Kant, mira, Kant es un señor de mi pueblo nomás, y eso que yo estoy con tacos, más chiquito así, ¿no? Claro, o sea, era enanito, ¿ah? 1,50 m, así humildemente, ¿no? Pero Kant paraba, lo dice que lo paraban persiguiendo. ¿Ah? Tenía muchas admiradoras, ¿ah? Lo acosaban a Kant. Dice que Kant no pedía matrimonio, sino que a él le pedían y él se votaba. No, por ahora no, gracias. Estoy muy ocupado en mis estudios. No, no se quería casar Kant. Ujú. Claro, me uno de eso. Así somos, dice Luis. Claro, hombres que se valoran, ¿sí? Claro. Ahí está. Entonces, Kant sí, se votaba, diciendo, no, no, enano votado, dice Luz Clarita. Ah, tenía su jale, Kant, ¿qué crees? Porque era un señor así bien intelectual, y no solo intelectual, sino en la práctica también era bien riguroso, o sea, un señor recontraordenado, puntual, tenía sus valores, pues. Así, así como dicen, el que puede, puede, pues, claro, se votaba porque podía, ¿no? Claro. Como Acuña, dice, ¿qué Acuña? ¿Qué va a ser así?
No te pases. Acuña tiene lo de nano nomás. Y la queso, dice Rubio. Sí, pues, y la queso. Ah, claro. Entonces, Kant era así. Pues. Kant dice que para su barrio era como el reloj. En el barrio de Kant nadie tenía reloj. Porque Kant era el reloj. Me voy a preguntar, hijito, ¿qué hora es? No sé, mamá, voy a ver qué está haciendo el señor Kant. Miraba por la ventana, Kant, ¿no? El señor Kant está en su reja, va a salir a pasear a su perrito. Son las 4:59. Cuando ponga un pie en la calle van a ser las 5. Así sí. Así bien riguroso era con la hora. Y para comprar el pan, para todo. Exacto era Kant, sí. Y también, digamos, con sus valores, ¿no? O sea, también él sigue, digamos, practica lo que él predicaba en cuanto a su filosofía moral. Entonces, sí, Kant era así, bastante, una persona muy admirable realmente, ¿no? No solo en el ámbito intelectual, sino también en su forma de ser, de actuar, una persona muy respetuosa, que da gusto, pues, acercarte a él y conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, así era Kant, ¿no? Entonces, Kant, como era así tan intelectual, tan riguroso, a veces pasa con esas personas que son así tan, intelectualonas, que todo lo dejan en el ámbito del conocimiento, ¿no? O sea, saben mucho, pero no lo aplican. Eh, como que se llenan, son teóricos, pero no aplican a su vida, ¿no? Entonces, Kant dice que justamente eso lo aprendió de Rousseau, la parte más social, la parte de al final aplicar el conocimiento. O sea, ¿de qué te sirve conocer si no lo aplicas, ¿no? Y Kant dice que eso lo aprendió de Rousseau, ¿no? A no ser tan teórico. O sea, está bien conocer mucha teoría, pero también para aplicarlo, para que eso nos sirva para hacer de este mundo un mundo mejor, para aplicarlo a la sociedad, para ayudar a las personas. Entonces, Kant dice que eso lo aprendió de Rousseau. Bien chévere. Bueno, entonces, justamente quien vamos a poner ahora es a Kant, ¿no? Y de Kant, pues su teoría, su filosofía se llama el criticismo, ¿no? Entonces vamos a plantear ahora, dentro de la ilustración, el criticismo de Immanuel Kant. Vamos a poner por acá el criticismo de Immanuel Kant. Immanuel Kant. Ya sabemos, Kant es alemán, de un pueblo llamado Königsberg, que en la actualidad no pertenece a Alemania, pero bueno, en esa época podríamos decir que pertenecía. Lo que pasa es que Alemania recién empezó a unificarse a principios del siglo XX. O sea, Alemania hasta el siglo XIX estaba toda desunificada. Para Hegel también, ¿no? Hegel también es un alemán, Hegel que es el idealismo alemán, ¿no? Hegel también vivió en una Alemania desunificada, ¿no? Y justamente Hegel tenía la esperanza de que Napoleón, que estaba para su época, ¿no? Invadiera Alemania para que la unifique, ¿no? Hegel es de esas personas que piensan que necesita venir una especie de dictador para arreglar las cosas. Pero bueno, entonces estamos en Kant todavía, ¿no? Con su filosofía llamada el criticismo, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, las están soltando ahí las frases de Kant. Bueno, sí, Kant es un filósofo muy interesante dentro de todo. Entonces, bueno, lo primero, como hemos estado avanzando, chicos, hemos estado avanzando cuestiones acerca del conocimiento y vamos a seguir por ese rumbo, ¿no? Es lo que nos interesa a nosotros acerca del conocimiento. Entonces, acerca del conocimiento, la nociología, ¿qué dice Kant? Kant hace una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Entonces, empezamos por acá. Kant sintetiza racionalismo y empirismo, ¿no? Entonces, el criticismo es eso, es una síntesis de racionalismo y empirismo, la suma de los dos. Racionalismo y empirismo. Empirismo. O sea, para Kant, los seres humanos conocemos por medio de la razón y también por medio de la experiencia. Voy a tratar de arreglar esto para, no sé cómo se hace esto, la verdad, pero voy a tratar para que esté más abajo. Ay, no, ¿qué hice? Espérate, estoy moviendo. Ay,
Como yo soy enana y yo escribo abajo, y ya volvimos por acá, suavecito, ya, vamos a ajustar acá, entonces, acá no es, yo quiero bajarlo para que, ¿qué cosa? No, no que, sí se ve bien, ¿no? O se ve borroso. Ah, no sé, rayos. A ver, otra vez. Ahí está. Ah, tenme fe, tenme fe. Ahorita lo vamos a bajar. A ver. No, no se puede. Ya se pudo. ¿Ves? Ah, no tienes fe. Para que veas abajo, pues. Claro. Arriba, como no lo usamos, incluso creo que un poquito más abajo. A ver. Uy. A ver, a ver. Un poquito más y ahí está. Ahora sí. Por eso así. Ya está, ¿ves? Listo. Ahora sí se ve la parte de abajo. Ya. Soy toda una técnica industrial. Ya. Ingeniera de cámaras. Ya, listo. Bueno, chicos, ahora sí. Entonces, Kant es una síntesis entre racionalismo y empirismo. Vamos a plantear el aspecto principal de la filosofía de Kant. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es una cuestión que se llama el giro copernicano. ¿En qué consiste el giro copernicano? Hacer un cambio, ¿no? Un giro es un cambio. A ver, vamos a plantear entonces por acá el giro copernicano. Vamos a poner acá. El giro copernicano. Ese es lo principal de la filosofía de Kant. Giro copernicano. ¿Tú te acuerdas de Copérnico, sí o no? Copernicano. ¿Qué hizo Copérnico, ah? ¿Qué hizo Copérnico, chicos? ¿Mm? ¿Por qué es conocido Copérnico? Por la teoría del heliocentrismo, ¿sí o no? O sea, Copérnico lo que hizo fue cambiar de sitio el Sol y la Tierra. Un cambio muy pequeño realmente, ¿no? Pero con gran significación. Por eso, esto que hace Kant se llama giro copernicano, ¿no? Porque es igual que lo que hizo Copérnico. Es un cambio pequeño, pero con una gran significación, ¿ya? Entonces, por eso se llama un cambio muy pequeñito. Profesora, ¿y cambio pequeño con respecto a qué? O sea, ¿qué es lo que está cambiando? Ah, lo que está cambiando es la concepción del conocimiento que se tenía de los empiristas. Entonces, claro, por acá tenemos el planteamiento, vamos a plantear igual que estábamos planteando la semana pasada para el empirista, ¿no? Ah, entonces poníamos el dibujito, ¿no? Acá estás tú, ahí estás tú, ¿no? Con tus patitas, ahí estás. Observas un objeto, decíamos, ¿no? Y dibujábamos por acá esta manzanita. Ahí está. Bien, 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 bien. Listo. Entonces, claro, él es el sujeto, observa un objeto y en su mente aparece una representación del objeto, ¿no? Así decían los empiristas. Hasta el momento todo está igual, ¿no? Ay, bueno, esta manzana está rara. Acá está su hojita, su palillo. Está. Bien, ahora, ¿qué decía el empirista, por ejemplo, Locke? ¿Qué decía John Locke? John Locke decía que las ideas que están en la cabecita son de cierta forma, ¿no? Una recepción pasiva de las características, ¿no? Claro, de hecho, todo proviene de los sentidos, ¿no? Claro, mis sentidos entonces recepcionan
este objeto, recepcionan sus características y esas características se plasman, ¿no? En mi cabecita, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿qué sería la idea que está en mi cabeza? La idea sería una representación exacta de lo que es el objeto, una especie de reflejo, si quieres, ¿no? Ya, Kant no está de acuerdo con eso. Entonces, ¿cuál va a ser el pequeño cambio que va a hacer Kant? Ya, esta es la idea. ¿Qué dice Kant? El empirista decía, a ver, nosotros entramos en experiencia con el objeto, ¿no? Acá está, el contacto con el objeto es la experiencia. Pucha, no se ve, tengo que bajar más la cámara. El contacto con el objeto es la experiencia. A ver, vamos a bajarlo un poquito más. Chiriri, no te preocupes, yo soy ingeniera de cámaras. Ay, ya no se puede. Ay, lo ajusté mucho, soy muy fuerte. Ah, ya se pudo. Bien. A ver, vamos a bajarlo un poquito nomás. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ya para tu próxima clase lo tienen que acomodar otra vez. Ya está, ¿qué estás diciendo? ¿Ah? Listo, ya está. Muy bien. ¿Se ve nítido? ¿Se ve nítido? Sí, ¿no? Listo. Ahí está. Ahora sí. Entonces, nosotros entramos en experiencia con el objeto, ¿no? Y gracias a ello, para el empirista, este objeto de cierta forma como que se plasmara en nuestra mente. Ahora, ¿qué dice Kant? No es que este objeto se plasme en nuestra mente. ¿Entramos con experiencia, en experiencia con el objeto? Sí. Pero justamente gracias a esa experiencia, cuando vamos a, de cierta forma, plasmar esa idea, ¿no? O sea, cuando producto de esa experiencia, ¿no? Lo que sería un proceso de sensación, percepción, se va a plasmar en nuestra cabeza una especie de percepto, el objeto pasa por aquí, pasa por acá, por algo que tenemos nosotros, una capacidad. ¿Qué capacidad tenemos nosotros? La razón. Entonces pasa por nuestra razón. Acá está la razón. Ahí está tu cabezota, ¿no? Pasa por acá. De tal manera que al pasar por la razón, que es algo con lo cual nosotros nacemos, tiene ciertas capacidades, ciertas cualidades, si tú quieres, ¿no? Entonces, esa razón con sus capacidades va a empezar a construir el conocimiento, ¿no? Construir esto, ¿no? Construir la imagen que se va a plasmar acá. Entonces, esta imagen que se plasma en mi cabeza no es la copia exacta de esto, es más bien influenciado por esto, sí, es la recepción empírica de esto, pero ya alterado, organizado, construido, agregado algo por mi razón. Entonces, para Kant, otra vez decimos, la razón tiene principios, o le llama también facultades, o le llama características, como quieras llamarlo. Nuestra capacidad racional tiene eso, tiene cualidades, capacidades, principios, ¿no? Por ejemplo, Kant tiene una lista de principios de la razón. Por ejemplo, el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo, para Kant, no están acá, ¿no? Y si tú lo piensas, claro, a ver, ¿dónde está el tiempo? Señala el tiempo. Puedes seguramente señalar la pizarra, sí, por supuesto, profesor, ahí está la pizarra. A ver, ahora señala el tiempo. No se puede, porque el tiempo no está acá en alguna parte. No. El espacio, a ver, señala el espacio. No puede señalar el espacio. Entonces, como que Kant dice, el tiempo y el espacio, yo percibo cosas ordenadas en tiempo y espacio, pero el tiempo y el espacio no están aquí exactamente, o sea, fuera.
en el mundo, ¿no? En el mundo está pues la pizarra, el piso, la silla, pero tiempo y espacio no están allí, no son cosas que yo pueda acceder o señalar, ¿no? Entonces, ¿qué dice Kant? Ah, el tiempo y el espacio no están afuera, entonces, no son cosas de la realidad, están acá, en mi facultad racional. Eso dice Kant. Entonces, la razón tiene sus principios, como por ejemplo el espacio y tiempo. Hay otro principio que se llama el principio de causalidad, ¿no? Que también por ahí lo vamos a ver en Hegel, ¿no? El hecho, diría Kant, de que nosotros, los seres humanos, siempre estemos tratando de explicarnos las cosas de modo racional, es debido a justamente el principio, ¿no? Al principio de racionalidad, ¿no? La capacidad, perdón, al principio de causalidad, ¿no? A la capacidad, es decir, de atribuir una causa a las cosas. Siempre estamos haciendo eso, dice Kant, siempre estamos atribuyendo causas a las cosas. Tú ves fruta sobre la mesa, llegas a tu casa, ves fruta sobre la mesa, ¿qué piensas? Que alguien lo compró, o piensas que apareció ahí por arte de magia. No, piensas que alguien lo compró. Esto está acá porque alguien lo compró. Y te pregunto, ¿quién habrá comprado eso? O sea, el que nosotros entendamos el mundo de manera racional, el que nosotros pensemos que todo tiene una razón de ser, se debe a un principio que tenemos en nuestra cabeza, en nuestra razón, llamado principio de causalidad, ¿no? Así. También tenemos los principios de espacio y tiempo, ¿no? Para Kant el espacio y tiempo no están allí afuera, están acá en mi razón. Y de ahí que todo lo percibo ordenado en un espacio y en un tiempo. Yo no veo las cosas superpuestas, desorganizadas, no. Lo veo de manera ordenada. ¿Por qué veo el mundo ordenado? Porque tengo en mi mente principios que me hacen ordenar el mundo. Así es para Kant. O sea, no es que el mundo sea así como yo lo veo. El mundo no es como yo lo veo. El mundo es de alguna forma que no sé. Y yo, con mis capacidades, tanto los sentidos, la experiencia como la razón, primero recibo la información de ese mundo y luego la organizo de manera racional. Claro, como dice Angeli, nacemos con ciertas categorías, no ideas, porque el que dice que nacemos con ideas es Descartes. Para Kant, no, no nacemos con ideas, nacemos con la mente en blanco, como decían más bien los empiristas, ¿no? Pero con lo que sí nacemos es con ciertas categorías a priori, ciertos principios a priori. Por eso también a la filosofía de Kant se le llama el a priorismo. Pero no vayas a pensar que existen ideas a priori, o sea, ideas que se captan solo con la razón y no con la experiencia. Para Kant eso no es. Claro, excelente, ¿no? Lo que me dice Angeli, sería bueno que tus comentarios, Angeli, lo pongas para todos, ¿no? Claro, esas categorías son aquellas que justamente me permiten organizar la información sensorial. Entonces, básicamente para Kant la situación es así. Nosotros tenemos dos facultades. La experiencia, que básicamente está haciendo referencia a los sentidos, y la razón. La experiencia que me permite, o los sentidos, mejor dicho, que me permiten captar el mundo, recoger qué es lo que quiero conocer del mundo. Entonces, para Kant, la experiencia es la encargada de limitar el campo del conocimiento. ¿Qué sí puedo conocer? ¿Qué no puedo conocer? Para Kant, todo lo que el ser humano puede conocer está dentro de la esfera de la experiencia. O sea, claro, pues tú no puedes conocer aquello que no ves. O si te ubicas fuera de la experiencia, aquello que no puedes experimentar, que no puedes ver, obviamente no lo vas a conocer. Entonces, lo que hace la experiencia es delimitar el ámbito del conocimiento. ¿Y qué hace la razón, profesora? La razón lo que hace es organizar. Dentro de este campo que ya delimitó la experiencia, dentro de este campo, ahí actúa la razón para ordenar esa experiencia, para organizar esa experiencia, para darle un sentido lógico. Para eso está la razón, ¿no? Entonces, básicamente, la experiencia para Kant, ¿de qué se encarga? La experiencia, lo vamos a poner por acá, para Kant, se encarga pues de delimitar, delimita el campo del conocimiento. Del conocimiento. Y
lo que hace la razón es organizar aquello que hemos conocido por medio de la experiencia. Entonces, esta organiza, no, organiza el conocimiento, ¿no? Que es la información que entró por los sentidos. Organiza el conocimiento. Entonces yo te pregunto, para Kant, ¿hay algo, hay alguna idea que podamos conocer empleando únicamente la experiencia sin usar la razón? Perdón, al revés, que podamos conocer únicamente usando la razón sin usar la experiencia. A ver, ¿habrá Sí, alguna idea que podamos conocer usando solo la razón sin la experiencia? Para Kant, la respuesta es no, no se puede conocer nada, ¿no? Por medio de la razón usando, perdón, sin usar la experiencia, porque justamente la experiencia es la que delimita el campo del conocimiento. Si no uso la experiencia, pues no voy a saber qué puedo conocer y qué no puedo conocer. Claro. Entonces, es cierto, ¿no? Se complementan, van juntos. Tengo que usar la experiencia y ya, pues cuando esté conociendo, cuando esté formando las imágenes, usaré mi razón, ¿no? Que es lo que me permite de cierta forma, pues, interpretar, comprender esa información sensorial, ¿no? Bien, entonces, básicamente, ¿en qué consiste el giro copernicano? Es un giro, es un cambio. El cambio está en que antes, para los empiristas, el sujeto se limitaba a recibir información del ambiente y ya está, y lo plasmaba en su cabeza. Entonces, ¿cómo era ese sujeto? A ver, yo te pregunto, si lo único que hacía era recibir y ya está, recibo, recibo, recibo. ¿Cómo es ese sujeto? ¿Es activo o es pasivo? Ah, ¿ese sujeto cómo es? pasivo. Es pasivo, ¿sí o no? Porque solamente recepciona, recepciona, recepciona información y no hace nada. Claro, entonces eso era considerado por los empiristas, pero luego viene Kant y dice, a ver, yo recepciono información, sí, recepciono, pero no me quedo sin hacer nada, sino que una vez recepcionada, mi cabecita, mi razón, se encarga pues, ¿no? de hacer cambios, de organizar esa información. Claro. Entonces ahí están. La diferencia ahora es que el sujeto es perdón, que el sujeto ahora es activo, que ya el conocimiento, esto sería el conocimiento, lo que está en tu cabeza, lo que tú conoces, el conocimiento no está determinado más, ¿no? por alguna realidad, ¿no? Lo que determina el conocimiento son las dos, ¿no? Las dos capacidades que se desarrollan, el que podamos desarrollar la experiencia y también nuestra capacidad racional, la racional sobre todo, pues que tiene ciertos principios que hemos mencionado, ¿no? Entonces, para Kant, esta persona no conoce, ojo, no conoce esta manzana de manera directa, no la conoce y no la puede conocer y no la podrá conocer nunca. ¿Por qué? Porque lo que él conoce, como ya veníamos señalando en las clases anteriores, que es lo que conoce el sujeto solamente es lo que está en su cabeza, las ideas, ¿no? Entonces, claro, él para formar esta idea, lo único que ha hecho fue entrar en experiencia con la manzana y organizarlo. Y ya está, y listo, y ya está. Entonces, él, él ya no es un sujeto pasivo, él ahora es un sujeto activo, porque se encarga de organizar pues la manzanita con su capacidad racional, ¿no? Con su razón, ¿no? Entonces, para Kant, vamos a poner acá un término, ¿no? Esto de acá que se llama idea puede también llamarse fenómeno. También puede llamarse fenómeno. Ahí está. Entonces, para Kant, ¿no? Lo que antes era un simple reflejo de la realidad, ahora es un fenómeno. ¿Y qué es un fenómeno? Pues una idea que ha sido construida por medio de ambos, ¿no? De la experiencia y de la razón. Bien, entonces vamos a poner acá, ¿no? ¿En qué consiste el giro copernicano?
¿no? A ver, vamos a aclarar por acá. En que nosotros aprendemos por medio de los dos, experiencia y razón, que no puedo tomar uno aislado sin usar el otro. Claro. Eh, También que el sujeto es un sujeto activo, ¿no? Que participa en la generación del conocimiento. Entonces vamos a poner por acá el giro copernicano. ¿En qué consiste el giro copernicano? Giro copernicano. Ya hemos puesto por ahí el dibujito, nada más vamos a hacer las menciones. Entonces el giro copernicano me dice que eh, el sujeto ahora es activo, ¿no? El sujeto es activo en la construcción, es activo en la construcción de conocimientos, de conocimientos. Ahí está. El sujeto es activo. Ya está. A ver, ¿qué más? Como el sujeto es activo, ¿por qué el sujeto es activo? Porque en su razón tiene principios. Entonces, ¿cómo es que el sujeto logra construir esos conocimientos? Porque el sujeto, ¿no? Posee, pues, principios, ¿no? El sujeto, o los sujetos en general, pues, poseemos principios, principios a priori, ¿no? A priori. Y principios no es lo mismo que ideas. Principios a priori. A priori. Ujú. Principios que tenemos en la cabecita incluso antes de haber experimentado, incluso antes de haber tenido ninguna experiencia. Bien, entonces esto es lo que menciona Kant, ¿no? Claro, ahí está, nuestros principios, que son facultades, ¿no? A las que no podemos renunciar. Es como esto, miren. Vamos a hacer este planteamiento. No sé si me habrás entendido. Ahora yo te pregunto, para Locke, a ver si de acuerdo de la semana pasada, para John Locke, fuera de mi conciencia, o sea, lo que está fuera de mi cabeza, de mi idea, de la nubecita que ves ahí si quieres, lo que está fuera de mi conciencia eh, es ¿existe? ¿Existe lo que está fuera de mi conciencia, fuera de la nube? ¿Mm? ¿Existe o no? Ah, para Locke sí, sí existe. Para Locke sí existe. ¿Qué dice Locke? Eh, yo conozco solo lo que está en mi cabeza, en mi nubecita, ya si quieres. Yo conozco solo lo que está allí. No conozco la realidad. Pero dice Locke, yo sé que ahí hay una realidad. Claro, yo sé que ahí hay una realidad. ¿Por qué? Porque si no hubiera ahí afuera de mi conciencia una realidad, ¿con qué entraría yo en experiencia? ¿Y qué es lo que haría, pues, que, que yo, pues, organice la razón y tenga conocimientos, ¿no? Claro, entonces debe haber algo ahí con lo cual yo tengo experiencia, ¿no? Claro. Entonces, eso dice Locke, por eso para Locke sí hay cosas ahí afuera, ¿no? ¿Qué decía, eh, ¿qué decía David Hume? Mm. David Hume que decía que más bien de manera al menos
de manera innata, pues no tenemos nada, ¿no? Entonces, ¿qué plantea Hume? ¿Puedo conocer la realidad de ahí afuera? Para empezar, ¿existe ahí afuera una realidad? ¿Y qué dice Hume? Pues no lo sé, no lo sé, dice, no dice no, dice no lo sé. ¿Y por qué no lo sabes, Hume? Vuelvo a lo que decía Locke, que yo solo puedo conocer lo que está en mi cabeza. Y como yo solo puedo conocer lo que está en mi cabeza, entonces no puedo conocer lo que está fuera de ella. Entonces, si hay un mundo real ahí afuera, no lo sé. No tengo la menor idea. Al final, todo lo que yo conozco en mi cabeza son percepciones, dice Hume. Y por último, pues, vendría Kant. Y le preguntamos a Kant, oye, Kant, ¿hay un mundo allá afuera? ¿Ah? ¿Hay un mundo allá afuera? Y Kant que dice, sí, 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 yo coincido con los racionalistas en que hay un mundo allá afuera. Yo soy una persona bastante optimista. Kant, ¿y si hay un mundo allá afuera? ¿Por qué no podemos conocerlo tal cual es? ¿No? Porque eso dice Kant, ¿no? Hay un mundo allá afuera, pero no puedo conocerlo tal cual es. Entonces, Kant, ¿por qué no puedo conocer el mundo exterior tal cual es, así a la vez? Porque no podemos acceder a él. Recuerda que al mundo exterior accedemos por medio de la experiencia y la razón juntas. Entonces, de repente tú observas el objeto y quieres que el objeto ingrese tal cual a tu cabeza. Pues lo más probable es que tendrías que retirarla de la razón. Chao, razón. Claro. Entonces, es imposible, pues. ¿Cómo te vas a desprender tú de tu razón? O sea, Kant dice, querer conocer sin usar la razón es como querer arrancármela, ¿no? Como querer ir más allá de mi propia sombra, ¿no? Claro, entonces, es algo con lo que hemos nacido. Entonces, no podemos conocer sin usar la razón. Así. Entonces, ahí está. Siempre la vamos a usar porque ahí está, no podemos renunciar a ella, ¿no? Siempre vamos a tener esos principios que nos permiten organizar el conocimiento, ¿no? Bueno, entonces ya está. Es como de repente un celular. ¿No? Te pongo este ejemplo. Yo tengo un celular que supuestamente porque, no sé, a veces no lo noto, pero supuestamente su cámara es de 64 megapíxeles, una cámara poderosa. Y antes, recién lo he cambiado. Antes tenía otro celular que su cámara era de 13 megapíxeles. O sea, hemos avanzado. Bueno, sí, de 13 era, de 13 megapíxeles. Ala, por sí, porque la de delante era de 5. Ya, entonces tenía otro celular que la cámara pues era de 13 megapíxeles. Bueno, se supone que esta toma mejores fotos. Bueno, ahora sí se ve. Cuando hay luz, sí se nota mucho la diferencia porque logra una gran nitidez. Ya. Eh, entonces, yo tengo una pregunta, ¿no? Mucho de cámaras de sistemas operativos tampoco sé. Pero digamos, para ser bastante simple en la situación. Si este celular tiene una cámara de 64 megapíxeles, entonces las fotos que yo tome con este celular, ¿de cuánta resolución será? Si su cámara es de 64 megapíxeles, entonces ¿cuál será la resolución de las fotos? Una resolución alta, ya, digamos que la resolución es de 64 megapíxeles. Ya, si no es así, no sé, pero bueno, digamos que sí, es así. Pues claro, pues si su cámara es de 64 megapíxeles, entonces sus fotos deben ser de esa resolución, pues de 64 megapíxeles. ¿Podré yo con mi cámara de 64 megapíxeles tomar una foto en resolución, no sé, de 100 megapíxeles? No, pues jamás, porque mi cámara no tiene esa capacidad. Entonces estamos hablando de capacidades. Esa es una capacidad, claro, ni con hack, ¿no? De menos, no sé si tenga la opción de bajarle la capacidad, pero si es que no lo tiene, tampoco, ¿no? O sea, algunas cámaras lo tienen, ¿no? Como que bajar su capacidad, pero hay cámaras que no. Entonces, digamos que mi cámara solo puede tomar fotos en 64 megapíxeles, porque no me da la opción de bajarlo, ¿no? Entonces, claro, siempre se va a quedar ahí en esa resolución, no le puedo bajar.
Entonces, claro, es como que no le puedo quitar a mi cámara la capacidad de tomar fotos en 64 megapíxeles. No sé, tendría que romperle la cámara ya. Claro, a ti si ya, si tú te quieres quitar la capacidad de razonar, rómpete tu cabeza también, pues. O sea, no se puede, no se puede. Entonces, es una capacidad con la que viene mi celular, igualito. Tú cuando naces vienes con la capacidad de razonar y esa razón viene con principios, ¿no? Principios a priori como el espacio y el tiempo, como la causalidad, y no podemos renunciar a ellos, pues claro, si quieres malograr tu razón, pues rómpete tu cabecita, ¿no? Y ya creo que dejarías de vivir, ¿no? Pero bueno, entonces, claro, ¿no? Igualito, es como que no puedo conocer el mundo más allá de mi razón, igualito la cámara no puede tomar fotos más allá de sus capacidades. Entonces, claro, mi celular antiguito tomaba fotos en 13 megapíxeles, ¿no? Entonces yo te pregunto, a ver, si si este celular toma fotos en 64 y mi celular antiguo en 13, obviamente las resoluciones de las fotos son diferentes. Incluso la configuración de la iluminación, todo ello, ¿no? Entonces yo tomo, imagínate, yo tomo foto a la pizarra, ¿no? Para mandarte de repente, ¿no? Tomo foto a la pizarra con mi cámara actual, con mi celular actual y con el celular antiguo. Y voy a obtener dos fotos que en resolución son distintas. La pregunta sería, ¿alguno de los dos refleja la realidad tal como es? ¿Alguno de los dos celulares es capaz de reflejar la realidad tal como es, de manera exacta y fiel? No, claro. ¿Y por qué no? Porque cada uno refleja la realidad bajo sus propias condiciones, bajo sus propias cualidades y capacidades, capacidades de las cuales no pueden desprenderse. Igualito pasa con nosotros. Los seres humanos, al nacer con la facultad de la razón y no poder desprendernos de ella, pues no podemos representarnos en nuestra mente la realidad tal como es. Nos la representamos siempre bajo nuestras propias capacidades. A esa representación Kant le llamó lo que ves acá, fenómeno. Entonces nosotros nos representamos en nuestra mente fenómenos, claro, por medio de la razón. Ahora, decir que interpretamos de manera distinta suena medio subjetivo, o sea, decir que cada persona interpreta, se forma una imagen distinta. Es válida la apreciación, Carlos, pero no es lo que dice Kant. Podría ser motivo de otra reflexión, pero para Kant, a ver, nosotros como seres humanos, todos con facultad racional, pues percibimos el mundo bajo nuestra propia facultad racional. Es como si todos fuéramos celulares este, de una misma resolución, todos los seres humanos. Claro, todos fuéramos igualitos, porque para Kant, en eso coincide con Descartes, tenía una frasecita Descartes, ¿no? La razón es la cosa mejor distribuida. Para Kant, todos tenemos la misma capacidad racional. Y al tener la misma capacidad racional, pues los mismos principios. Entonces nuestra razón va a organizar las cosas que entran por la experiencia de la misma manera. O sea, para Kant, si quieres, mi polo que es amarillo, yo lo veo amarillo, tú lo ves amarillo, todos en el salón lo ven amarillo. Así. ¿Por qué? Porque si es amarillo realmente, lo más probable es que no. No, lo más probable es que no. ¿De qué color es el polo realmente? Por ejemplo, el perrito lo ve en blanco y negro, ¿no? Por ahí habremos escuchado eso, ¿no? El perro ve en blanco y negro. Entonces, ¿de qué color es el polo? ¿Es en una gama de grises? ¿Es amarillo? ¿De qué color es? En los daltónicos lo pueden ver de otra forma, ¿no? Entonces, para Kant, que obviamente no conoce el tema de los daltónicos, porque eso recién se descubre en el siglo XIX, tengo entendido, o hasta XX, por Dalton justamente, ¿no? Eh, bueno, para Kant todos los seres humanos vemos esto del mismo color. Ahora, que realmente sea de ese color, no lo podemos saber. Claro, y hoy justamente la física, ¿no? Nos enseña que al final los colores son refracciones de luz, ¿no? O sea, la luz que se refleja, ¿no? En las cosas y rebota en nuestro ojito, ¿no? Y que de cierta forma nuestras células, que son los conos y bastones, lo interpretan de una manera, ¿no? Que no necesariamente es que así sean las cosas, ¿no? Claro, entonces para Kant no podemos conocer las cosas tal como son.
¿Cómo es realmente el polo? ¿De qué color es? Si tiene color o no, no lo sabemos. Yo lo único que conozco es lo que se refleja en mi cabecita, ¿no? Lo que se refleja en mi producto de mi razón, en mi mente, ¿no? Yo lo veo amarillo porque así lo organiza mi capacidad racional, ¿no? Y no solo mi capacidad racional, también mis sentidos también tienen ciertas facultades o cualidades, principios, ¿no? Entonces, para Kant, tanto las sensaciones como la racionalidad tienen principios que organizan ese conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Entonces la pregunta, a ver, yo te pregunto, para Kant, ¿cada persona ve el mundo de distinta forma? ¿Cada persona ve el mundo de distinta forma para Kant? A ver, pregunta, a ver si has entendido. No, todos lo vemos igualito. Lo que sí hay diferencia es cómo lo ven los animales, por ejemplo, ¿no? Claro, el perrito lo ve distinto, ¿no? De ahí la reflexión. Si los humanos vemos de una forma y el perrito lo ve de otra forma, ¿quién representa el mundo tal como es? ¿Quién conoce el mundo tal como es? ¿Alguno de los dos? La pregunta es igual que en el caso de los celulares, ¿no? Si los dos celulares representan una imagen en distintas resoluciones, ¿quién lo representa tal como es? Ninguno. Ninguno de los dos igualito, ¿no? Si el perrito y el humano representamos en nuestra cabecita el mundo de distintas formas, pues ninguno lo representa de una manera exacta. ¿Cómo saberlo, no? Si al final justamente son solo representaciones que nos hacemos de lo que son las cosas, entonces jamás podremos saber cómo son las cosas exactamente, ¿no? Entonces, eso es una consecuencia del giro copernicano, ¿no? Entonces, el sujeto posee principios a priori. Con esos principios, el sujeto eh, construye el conocimiento. Entonces, el giro copernicano, que lo voy a plantear por acá, ¿no? El giro copernicano, justamente ¿en qué consiste? Consiste en que el objeto se amolda a las facultades o principios del sujeto, ¿no? De la razón. Entonces, justamente, pues como ya el sujeto no es pasivo, sino activo, el conocimiento principalmente depende del sujeto. Acá el protagonista es el sujeto, ya no el objeto, como era para los empiristas. Ahora el protagonista es el sujeto el que construye el conocimiento, de él depende el conocimiento, ¿no? Entonces el giro copernicano plantea que los objetos ahora se amoldan más bien, ¿no? Se adaptan, vamos a decir, se adaptan a las cualidades o principios, para usar el mismo término, a los principios, voy a poner a las condiciones, ¿ya? Porque así es como lo dice Kant, a las condiciones, y entre paréntesis le pongo principios, condiciones o principios, ahí está, del sujeto. Del sujeto. Eso es el giro copernicano, porque antes era al revés. Antes era el sujeto se adapta al objeto, porque simplemente el sujeto tiene que recibir el objeto. Ahora no, ahora es el objeto se adapta a las condiciones impuestas por el sujeto, ¿no? Esa es la cuestión. Claro, y como el objeto se está adaptando, es el objeto el que cambia, pues, ¿no? En esta construcción del conocimiento. Y como el objeto cambia al llegar acá, ¿no? Llega adaptado a nuestras condiciones, entonces no conocemos los objetos tal como son, ¿no? Una consecuencia es que, en consecuencia, no conocemos, por tanto, los objetos, es decir, la realidad, los objetos, la realidad, o como le llama Kant, el noumeno, ahí está, no lo conocemos tal como son, no conocemos los objetos tal como son. Mm. Solo conocemos qué cosa, los fenómenos. Solo conocemos los fenómenos. Para Kant el conocimiento es fenoménico, los fenómenos. ¿Y qué son los fenómenos? Pues
el nómeno organizado por nuestras capacidades racionales, ¿no? Las representaciones que la razón se hace de las cosas. A ver, vamos a voltear un poquito para que puedas ver más allá. Ahora sí. Ya está. Sí está bien. Bien, entonces eso es lo que plantea Kant, ya chicos. Ahora, eso es en cuanto al ámbito del conocimiento. En cuanto al ámbito de la moral, Kant también tiene ciertas propuestas, ¿no? Entonces vamos a plantear a continuación la ética kantiana, ¿no? La ética de Kant es una ética llamada ética deontológica, una ética que se orienta al deber, a lo correcto, así como era Kant, ¿no? Bueno, entonces vamos a plantear su ética. La ética de Kant se llama la ética deontológica. Algo que vamos a volver a mencionar cuando estemos hablando del tema ética. Vamos a mencionar, vamos a recopilar todas las propuestas éticas, ¿no? ¿Qué debo hacer? Se pregunta acá una compañera, bien, ¿quién ha preguntado? Angeli, ¿no? Pregunta, ¿qué debo hacer? Sí, Kant se pregunta qué debo hacer, pero no solo eso, ¿ah? O sea, no solo qué debo hacer en cada caso concreto, sino de modo general quiere plantear un principio de qué es bueno y qué es malo. Quiere responder a la pregunta, ¿qué es el bien? O sea, no solo el qué debo hacer, que también lo quiere responder. Es posible responder qué debo hacer como consecuencia de plantear qué es el bien, porque ¿qué debo hacer? Bueno, debo hacer el bien. ¿Cómo hago para hacer el bien? Primero defino, ¿no? ¿Qué es el bien? Entonces, por acá, ¿no? Vamos a plantear. Kant quiere definir qué es el bien. Entonces, el bien es justamente el cumplimiento del deber. Ya, recuerda, deonto significa deber. Vamos a ponerlo por acá. Yo lo pongo por acá. Deonto, este término, significa deber. Significa deber. Entonces, es una ética orientada a cumplir con nuestro deber. Pero no un deber obligatorio, ¿no? No algo de que debes cumplir las leyes, ¿no? Un deber moral. O sea, lo que te dicta, hoy diríamos lo que te dicta tu corazón, pero Kant dice lo que te dicta tu razón, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues debo hacer lo que me dicte la razón. ¿Y qué me dicta la razón? Ajá, acá viene la cosa, ¿no? Entonces, para Kant, el bien es seguir con aquello que me dicta la razón. Entonces, por acá planteamos, ¿no? El bien es seguir te planteo un principio que propone Kant. De hecho, seguir los mandatos de la razón. Pero justamente cuando seguimos los mandatos de la razón, actuamos de una forma específica, dice Kant. ¿Cómo actuamos? Actuamos con buena voluntad. ¿Alguna vez has actuado con buena voluntad? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Vamos a ponerlo más bonito. El bien para Kant es seguir o actuar por buena voluntad. Es seguir la buena voluntad. Lo voy a poner con naranjita. ¿Qué es buena voluntad, profesora? Hacer las cosas de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio, sin importarme las consecuencias. Sí, eso es la buena voluntad. Ujú. Ahí está. Claro, sin esperar nada, sin condiciones, actuar incondicionado. Imagínate que a ti te digan, ¿no? Estás en una situación en la cual ves que una persona o un ser vivo está sufriendo, ¿no? Y tú no estás solo, estás acompañado de otra persona, ¿no? Y quieres ayudar a ese ser que está sufriendo, que ves que necesita ayuda, ¿no? Y alguien te dice, no, 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 yo no quiero meterme en problemas, ¿ah?
Mira, tú te metes en eso y ya no salimos, ¿no? O sea, no sé, ya no te doy lo que te iba a dar, ¿no? Se te ponen condiciones, ¿no? A veces pasa, ¿no? Hay personas que no les gusta meterse en problemas, involucrarse en problemas, entonces mejor no me gano un problema, déjalo ahí. Vamos a poner un caso bastante más específico, ¿ya? Imagínate que tú quieres ayudar a un perrito de la calle, un perrito que está abandonado, se le ve muy mal, cachorrito, obviamente necesita ayuda porque un cachorrito en una condición de calle se va a morir, es lo más probable, ¿no? Está todo pulgoso, se ve feíto, despeinado, ¿no? Te da pena, lo quieres ayudar, ¿no? Entonces tú estás de repente, no sé, con tu mamita, con tu papito, a veces no siempre, claro, no siempre hay esa voluntad, ¿no? Y claro, viene tu mamita, no, no tengo plata. No, 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 déjalo ahí nomás, déjalo ahí, ya alguien vendrá a ayudar. Entonces, y hasta te amenaza, te dice, no, me traes ese bicho, así te dice, me traes ese bicho, ya no te compro nada. Claro. Y tú entras en una especie de dilema moral. Por un lado piensas, ¿qué debo hacer, no? ¿Lo que me manda mi razón o debo hacerle caso a mi mamá, ¿no? Que me está condicionando, ¿no? Entonces, claro, actuar por buena voluntad es actuar sin condiciones. Entonces, ¿qué respondería Kant? Que no te importen las consecuencias. ¿No? Entonces, te va a castigar, te va a reprender, ya no te va a comprar lo que te gusta. Bueno, no me importa, ¿no? Debo actuar siguiendo el bien, sin importarme lo que vaya a pasar. Entonces, lo ayudo, pues. Ya que me reprendan, que me castiguen, que no me compren lo que quieren, bueno, pues no importa, o sea, no debe importarte las consecuencias, es solo hacer el bien. Eso es actuar por buena voluntad, dice Kant. Y eso te lo dirá tu razón, justamente, ¿no? Tu razón te dirá qué hacer, claro. O sea, para Kant es algo bastante evidente, ¿no? La razón te lo dice. Si tú ves un ser que necesita ayuda, que está indefenso, pues tu razón, como todos somos seres racionales, ¿qué te dice tu razón? Tu razón te dice, ayúdalo, porque necesita ayuda. Claro, después vienen otras cosas, ¿no? Otras consideraciones, no tengo plata, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a meter? Pues no tengo espacio, ya, esas son otras cosas, ¿no? Pero tu razón, lo primerito que te dice es, ese ser necesita ayuda. Ayúdalo en algo, en lo que, al menos en lo que puedes. Claro, o sea, dejando incluso de lado las cuestiones utilitarias, si eso te va a servir o no, o si más bien te va a traer problemas. Claro, eso es lo que dice Kant. Entonces, actuar por buena voluntad es seguir mandatos de la razón. Actuar por buena voluntad sería de manera autónoma, para empezar, sin importar las consecuencias. Vamos a poner esto, ¿no? Entonces, primero, sin importar las consecuencias, sin importar las consecuencias. Entonces, si no te importan las consecuencias, para Kant estás actuando de manera autónoma, incondicionada, claro. Porque si tomas en cuenta las consecuencias, va a haber un premio, va a haber castigo. Entonces tú estás haciendo eso, pero por lo que viene. Pero si no te importa lo que viene después, entonces tú estás ejecutando el acto por el mismo acto, porque eso es bueno. Ahí está. Entonces eso sería actuar de manera autónoma, ¿no? Actuar de manera autónoma, autónoma, con autonomía. Y ya está, ahora sí. Entonces, actuar con buena voluntad, seguir la buena voluntad, es seguir los mandatos de la razón, ¿no? Claro. Entonces, por acá vamos a ponerlo, ¿no? El deber, ¿quién me indica el deber? ¿No? El deber, lo que debo hacer, me lo indica la razón. La razón, vamos a poner por acá con rojito mismo. La razón. Entonces, la razón me da mandatos, me manda cosas, ¿no? La razón nos da mandatos, nos da mandatos, mandatos. Y esos mandatos, esas órdenes que nos da la razón, para Kant se llaman imperativos, ¿no? Imperativos que pueden dividirse en dos. A ver, por acá. Entonces, la razón, ¿cómo me puede mandar? Me puede mandar imperativos categóricos
O también podría mandarme imperativos hipotéticos. Vamos a plantear. Entonces, podría mandarme acá, con naranjita mismo ponemos, imperativos categóricos. Imperativos categóricos. Categóricos. O imperativos hipotéticos. Imperativos hipotéticos. ¿Cómo son los imperativos categóricos? Los imperativos categóricos son principios que la razón nos manda y como todos tenemos la misma capacidad racional, entonces la capacidad racional nos manda los mismos principios a todos. Son como principios generales universales que todos debemos cumplir. Luis Fernando, no es moral, meterónoma, heterónoma con H, heterónoma, que sería lo contrario de una moral autónoma. ¿No? Y eso a Kant no le gusta. Para Kant sí hay que actuar con autonomía, no con heteronomía. Entonces, si actuar con autonomía sin importarme las consecuencias, ¿cómo sería actuar con heteronomía? Cuando sí me importan las consecuencias. Heterónoma, así, heterónoma con H. Actuar con heteronomía es importarme las consecuencias, no el acto en sí, sino hago algo porque me van a dar un premio, o no hago algo porque si no me castigan. Eso. Claro, entonces es lo contrario a la moral de Kant. Entonces, para Kant hay que actuar con autonomía, con buena voluntad, siguiendo los mandatos de la razón. Entonces, la razón me puede dar mandatos categóricos o hipotéticos. Los categóricos son universales, nos lo da a todos por igual, son principios universales. Por ejemplo, no robar, no matar, esas cosas. Como son principios universales, se cumplen siempre. Cuidado, a ver, hay un audio prendido por ahí, tengan cuidado con su audio. A ver, estos son principios universales. Universales. Y que serían los valores, de cierta forma. Mami, me mandó un mensaje esto de Vitel, ¿viste? Y sabes que el 15 hay que pagar el teléfono, ¿verdad? A ver, nos estamos enterando de su vida de alguien, pero es que no se escucha. Ah, ya está silenciado, creo. Melanie, bueno, ya sabemos quién es el primero. Ya, a ver, por ejemplo, digamos que tú tienes el principio universal de ser solidario. No sé, tú, no solo tú, ¿no? O sea, no es porque te han enseñado, sino porque la razón te lo manda, ¿no? O sea, tenemos todos en general ese principio. Hay que ser solidario. Entonces, estás justamente ante la situación que comentamos, ¿no? Que tu mamita te dice, no, no me traigas ese bicho a la casa porque yo no tengo plata, ni tengo dónde ponerlo, ni nada, no, no me molestes, déjalo ahí. Entonces, por un lado tienes la amenaza de tu mamita, por otro lado tienes el principio universal que está ahí diciéndote, recógelo, recógelo, sé solidario, ayúdalo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer según Kant? Bueno, lo que habíamos planteado, ¿no? No deben importarte las consecuencias y lo que debes obedecer es ese principio universal. Y no solo eso, o sea, ¿por qué es un principio universal? Porque a ti tu razón te dijo eso porque pasaste por ahí. A cualquier persona que pase por ahí, dice Kant, su razón le diría eso, ¿no? Que es un ser que necesita ayuda, hay que ayudarlo, hay que ser solidarios. Profesora, ¿y qué pasó con mi mamita? ¿No nació con ese principio universal de la solidaridad? No, su razón también le dice eso en el fondo. Solo que tu mamita justamente tiene una moral heterónoma en este caso, ¿no? En este caso planteado, ¿no? Porque ella actúa más, no tanto por sus principios, o sea, no le está haciendo caso a sus principios, sino más bien le está haciendo caso a las consecuencias, ¿no? Tiene una moral más utilitaria. Claro, como dice Luis Fernando, vio su bolsillito, ¿no? Que también es importante. Ya vamos a ver en el tema de ética otro tipo de consideraciones morales. Ahora, ¿qué son los imperativos hipotéticos? Estos dependen de la situación, ¿no? Todas las personas del Perú, a ver, todos los peruanos, en este caso, están interesados en ingresar a San Marcos. ¿No? A ver, todos los peruanos están, no, pues, no todos los peruanos están interesados en ingresar a San Marcos. Una pequeña porción de peruanos está interesada en ingresar a San Marcos. Entre ellos están ustedes, ¿no? Entonces, claro, obviamente como no todos los peruanos, ni todas las personas del mundo, mucho menos, están interesadas en ingresar a San Marcos,
Pues no a todos su razón les va a decir, estudia, pasa muchas horas estudiando. No, pues no a todos. A ti te lo va a decir. Entonces, este depende de situaciones particulares. Tú estás ante una situación bastante particular porque depende de la forma en la cual tú estás viviendo y los objetivos que tienes. Entonces, en estas situaciones particulares, ¿no? En las que tienes a veces dilemas morales, porque también tenemos dilemas morales en cuanto a lo particular, eh, pues también la razón te va a dar ciertos mandatos, ¿no? ¿No? Ante una situación de repente, ¿no? Tú estás en tu casita por la tarde estudiando un sábado y vienen tus amigos del colegio que viven cerca a tu casa, ¿no? Y vienen a incitarte, hoy vamos a pasear, vamos a hacer hora, ¿no? Y tú estás tentado, porque estás aburrido, ¿no? Te quieres ir, pero tu razón que te dice, no, tengo que estudiar, la competencia está fuerte, porque quiero ingresar pronto. Entonces tu razón te da mandato, tu razón te dice que es lo correcto. La que tú te hagas el loco, ¿no? La quieras ignorar, hagas una racionalización, ¿no? Eso del psicoanálisis, ¿no? Es otra cosa. Pero tu razón te dice, te manda, oye, no, tienes que estudiar. Acá está el ingreso, ¿no? Entonces, bueno, esto es ante situaciones, son mandatos, pero particulares, ¿no? Ellos son particulares, los otros son universales. Entonces, estos son particulares ante situaciones, ¿no? Lo que la razón nos manda ante situaciones particulares, vamos a poner. Ante situaciones particulares. Por eso ellos dependen del contexto, ¿no? Particulares. Ujú. Entonces, es bien interesante esta concepción que tiene Kant de la ética, ¿no? Para Kant, la moral, o sea, los valores, no es necesario que nos los enseñen. También, de hecho, nos los enseñan, ¿no? Desde que somos pequeños, ¿no? Pero no es necesario realmente, ¿no? O sea, para Kant, así a ti no te enseñaran valores, ¿no? Es como algo que lo tienes internamente. Tu razón te manda, tu razón te los enseña, ¿no? A tu razón te dice qué hacer. Porque justamente como somos racionales, no es porque tú hayas nacido con valores, ¿ah? No nacemos con valores ni con ideas. Nacemos, eso sí, con razón, con la facultad de la razón. Entonces, justamente el ser racionales nos hace darnos cuenta de qué es necesario hacer y qué no. O sea, la razón te lo dice. ¿Ya? Que tú no le hagas caso es otra cosa, pero la razón te lo dice. Es bien interesante ese canto. Pero bueno, a ver chicos, ya está. Estamos ya casi con el tiempo. Ya obviamente vamos a dejar el idealismo alemán para la próxima semana, pero vamos a responder algunas preguntas acerca de Kant. Sobre todo voy a revisar si es que tenemos acá algún texto y si no, ya acá, ¿no? Justamente al final. Al final tenemos un texto de Kant, chicos, de las preguntas 14 y 15. Y estoy revisando el material, todo es de... Ah, no, acá también hay una pregunta de Hegel. Ya, bueno. A ver, vamos con el texto, chicos. Sí, si quieres. Claro, el imperativo categórico es objetivo justamente porque es universal. Podríamos decir que esto es subjetivo porque depende de la situación en la cual te encuentras. Claro, de la situación en la que, de la persona, obviamente, porque cada persona vive situaciones diferentes, sí, si quieres así, en esa forma, ¿no? Pero al final ambos son mandatos que nos da la razón. Bien, a ver, vamos entonces con el texto, ya chicos. Dice así, la perplejidad en la que cae la razón no es debida a culpa suya alguna. Comienza con principios cuyo uso es inevitable en el curso de la experiencia, uso que se halla a la vez suficientemente justificado por esta misma experiencia. Con tales principios, la razón se eleva cada vez más, llegando a condiciones progresivamente más remotas, pero advirtiendo que de esa forma su tarea ha de quedar inacabada, ya que las cuestiones nunca se agotan. Se ve obligada a recurrir a principios que sobrepasan todo posible uso empírico y que parecen no obstante tan libres de sospecha
que la misma razón ordinaria se halla de acuerdo con ellos. Es así como incurre en oscuridades y contradicciones. Y aunque puede deducir que éstas se deben necesariamente a errores ocultos en algún lugar, no es capaz de detectarlos, ya que los principios que utiliza no reconocen contrastación empírica alguna por sobrepasar los límites de la experiencia. El campo de batalla de estas inacabables disputas se llama metafísica. Y ya al final sabemos de qué me está hablando el texto de Kant. Me está hablando de la metafísica, pero vamos a volver a revisarlo. Mira, como estamos con el tiempo, ¿no? Y al final, eso es bueno porque hay que practicar también una lectura veloz. Una vez que hemos hecho esta lectura de reconocimiento, revisemos qué nos piden las preguntas y en base a ello buscamos en el texto, ¿no? Bueno, primero me pide que identifique proposiciones verdaderas. A ver, dice, si queremos evitar contradicciones, no debemos trascender lo empírico. Bueno, entonces habla de si hay que trascender lo empírico o no. Vamos a buscarlo en el texto. La razón puede elevarse válidamente hacia conceptos puramente abstractos. Vamos a buscarlo. La metafísica consiste en debates sobre asuntos más allá de la experiencia. De repente eso lo puede responder incluso hasta sin haber leído, pero bueno. La capacidad racional nunca cae en dudas ni ambigüedades. Bueno, ya vamos a responder acerca de eso. Y luego la 15 dice, cuando la razón sobrepasa los límites de la experiencia, bueno, hay que poner qué ocurre, ¿no? La condición es que la razón sobrepase los límites de la experiencia. ¿Qué ocurre cuando eso sucede, no? Antes de continuar, recordemos, siempre es bueno leer con ideas previas. Te sirve tener una buena comprensión lectora, así no tengas ideas previas, pero siempre vas a tener un gran apoyo en las ideas previas, si es que conoces la teoría. Entonces, recordemos, ¿no? ¿Qué es lo que decía Kant? La experiencia, ¿cuál es su papel? La experiencia es delimitar el campo del conocimiento. Entonces decíamos, ¿qué dice Kant? Conocemos por medio de la razón es la que construye el conocimiento, pero ¿quién delimita lo que podemos conocer? La experiencia. ¿Podemos conocer más allá de la experiencia para Kant? No, no se puede. La razón tiene que obrar siempre dentro de los límites de la experiencia, dentro de lo que se puede conocer empíricamente, si quieres, ¿no? Bueno, entonces teniendo esa base, volvemos a revisar el texto. La perplejidad en la que cae la razón no es debida a culpa suya alguna, dice, ajá, perplejidad, o sea, que se quede perplejo, que de pronto llegue un momento en el cual se quede como que, ¿ah? No entiendo, no, claro, algo así. Comience con principios cuyo uso es inevitable en el curso de la experiencia. Ajá, a ver, está hablando de los principios de la razón, ¿sí? O sea, la razón comienza, ¿no? Usando principios que no puede evitar usar en el curso de la experiencia. O sea, hasta el momento estamos empleando la experiencia y a la vez, pues la razón con sus principios está organizando la información. Hasta ahí todo bien. Uso que se haya a la vez suficientemente justificado por esta misma experiencia. Ahora mira lo que viene, dice. Con tales principios, ¿no? Con esos principios que tiene la razón, con tales principios, la razón se eleva cada vez más, ¿no? Como que empieza ya a volar, como quien dice, ¿no? Claro, primero la razón usa sus principios dentro del ámbito de la experiencia, pero luego la razón empieza como que a volar, quiere ir más allá y empieza a pensar en cosas extrañas, ¿no? Llegando a condiciones progresivamente más remotas, cada vez se aleja más. Pero advirtiendo, o sea, al darse cuenta que de esa forma su tarea ha de quedar inacabada, se ve obligada a recurrir a principios que sobrepasan todo posible uso empírico y que parecen, no obstante, tan libres de sospecha que la misma razón ordinaria se halla de acuerdo con ellos. Ajá, entonces miren, la razón cada vez, ¿no? En su uso empírico, ¿no? O sea, la razón ligada a la experiencia va generando conocimientos, cada vez va elevándose más, dice la razón, ¿no? Pero llega un punto en el cual, ¿no? Dice, ¿no?
se da cuenta que de esa forma su tarea va a quedar inacabada, inconclusa. Entonces se ve obligada a recurrir a principios que sobrepasan el uso empírico, principios que están más allá de la experiencia, ¿no? O sea, a priori. Y cuando empieza a usar esos principios, dice, ¿no? Por más que están fuera del uso empírico, parecen estar libres de toda sospecha, lo que le pasaba a Descartes, ¿no? O sea, parece que Descartes halló ciertos principios que parecían estar libres de toda sospecha y por eso los tomó como si fueran ideas innatas, ¿no? Tanto así que la razón misma, ¿no? La razón se halla de acuerdo con ellos, no los critica. Es así como incurre en oscuridades. ¿A qué se refiere con oscuridades? Que empieza a caer en errores, pues, o sea, empieza ya a adentrarse en un ámbito de lo ambiguo, de lo que ya no puede conocer con exactitud, empieza a equivocarse, oscuridades y contradicciones, claro. Y aunque puede deducir de que éstas se deben necesariamente a errores ocultos en algún lugar, o sea, se da cuenta la razón, a ver, ya, ¿por qué caí en esto? ¿Por qué caigo en contradicciones, en ambigüedades? En algo me debo haber equivocado, ¿no? No es capaz de detectarlos, ya que los principios que utiliza no reconocen contradicción empírica, o sea, ya se dio cuenta de que hay error en alguna parte, pero no puede detectarlos dónde están, porque el error estuvo al principio, pues, en usar principios que iban más allá de la experiencia. Y como me fui más allá de la experiencia, ya no puedo detectar dónde me equivoqué, ¿no? Porque no se puede contrastar. Entonces, claro, yo puedo darme cuenta cuando me equivoco, dónde me equivoco, cuando me permite contrastar, comprobar, porque en la comprobación me doy cuenta si algo es correcto o no. Pero en un ámbito, ¿no? De lo que no se puede comprobar, pues no puedo darme cuenta si es verdadero o falso, ¿no? Claro, entonces ese ámbito es obviamente fuera de la experiencia, ¿no? Entonces, finalmente termina diciendo, ¿no? El campo de batalla de estas inacabables disputas se llama metafísica. O sea, prácticamente, ¿qué me ha dicho, no? La razón, cuando procede acompañada de la experiencia, obra muy bien, pero llega un momento en el cual la razón empieza a alejarse, ¿no? Y toma principios que no han nacido de la experiencia. Y cuando la razón empieza a proceder de esa manera, porque claro, esos principios le parecen muy claritos, pero sigue avanzando y ya empieza a caer en ambigüedades y contradicciones. Y aunque se da cuenta la razón que ha caído en un error, no puede detectar dónde está el error. ¿Por qué? Porque ya está en un ámbito metafísico, porque ya está teniendo reflexiones metafísicas. ¿Qué significa metafísica? Más allá de la física, pues más allá de lo empírico. Entonces está reflexionando ya en un ámbito, ¿no? En un ámbito de lo abstracto. Y acerca de lo abstracto, no puedo comprobar, pues, ¿cómo compruebo empíricamente algo abstracto? Algo que no existe en el mundo físico. Entonces es el problema, ¿no? Entonces Kant acá me está hablando justamente del error que se comete cuando queremos obrar puramente con la razón nada más, desligándonos de la experiencia. Por eso que dice Kant, para conocer debemos limitarnos a conocer solo lo que la experiencia nos permite acceder y sobre eso actúa la razón. La razón no puede desligarse de la experiencia. Bien, chicos, entonces acá buscábamos algunas cosas, ¿no? A ver, si queremos evitar contradicciones, no debemos ir más allá de lo empírico. ¿Eso es correcto o no? A ver, con lo que está planteando el texto, ¿verdadero, sí o no? Es verdadero. La razón puede elevarse válidamente hacia conceptos puramente abstractos. Eso es falso, ¿no? Porque de hecho lo hace, pero no es válido, pues no debería ser eso. La metafísica consiste en debates sobre asuntos más allá de la experiencia, sí, asuntos abstractos, lo que acabamos de plantear. La capacidad racional nunca cae en dudas ni ambigüedades, eso es falso, ¿no? Sí, sí cae en dudas y ambigüedades justamente cuando se desprende de la experiencia. Entonces la clave sería de dado, 1 y 3. Y acá, ¿qué pasa cuando la razón sobrepasa los límites de la experiencia? ¿Cuál sería la clave en la 15? Excelente, muy bien, Moisés, Cristian, Leslie, todos los que están respondiendo, ¿no? Genera un conjunto de ideas oscuras y contradictorias denominadas metafísica. Y pues, por tanto, no deberíamos hacer ello. A ver, chicos, revisemos desde el principio.
Acá, la número 1. El pensamiento ilustrado es uno de los más importantes de la modernidad. Considera que la razón es el motor del progreso humano. Debido a esa visión a favor del progreso y el avance de la ciencia, sus representantes presentaron una actitud sobre todo, ¿qué cosa, chicos? Optimista, ¿sí o no? Claro. Los ilustrados, toditos, los franceses, Kant, pensaban que en el futuro todo iba a ser mejor, gracias justamente a este avance que había de la razón, de la ciencia, etcétera, ¿no? A ver, el pensamiento de Kant es resultado de la síntesis de racionalismo-empirismo. Por ello, acerca de la razón, la filosofía criticista la presenta como que, y es lo que acabamos de leer también, claro, limitada por la experiencia, ¿no? La experiencia presenta los límites. Como consecuencia de su giro copernicano, la filosofía crítica de Kant considera que acerca de las cosas en sí, a ver, las cosas en sí, lo que pusimos acá, el noumeno, la realidad, las cosas tal como son, fuera de la conciencia. Excelente, muy bien. Existen, ahí están, pero no las podemos conocer. Anito. El filósofo alemán Immanuel Kant resaltó la importancia de la razón para elaborar conocimientos. De ello se desprende que, a ver, si la razón es lo importante, vamos, está facilito acá. ¿Cuál sería la clave de la 4? La C, ¿no? Sin racionalidad no hay conocimiento que valga. La filosofía del alemán Immanuel Kant hace suya las tesis empiristas y racionalistas. Por ejemplo, según este pensador, el conocimiento, a ver, si es empirismo o racionalismo, excelente, C de casa, surge de la experiencia y organiza por la razón. Kant propuso una nociología que establece una distinción entre fenómeno y noumeno, fenómeno y cosa en sí. Según Kant, el fenómeno empírico es cognoscible, mientras la cosa en sí es incognoscible, a decir de este filósofo alemán. Consiguientemente, entonces, las capacidades cognoscitivas del hombre, ¿cuál sería la clave? Si solo puedo conocer lo fenoménico y lo nouménico no puedo conocer la realidad, claro. Nuestra capacidad cognoscitiva tiene límites, tiene limitaciones. A de avioncito. A ver, acá, ¿no? Al observar el movimiento de bolas de plomo en un plano inclinado, el físico Orlando llega a la conclusión que ese objeto se presenta dentro de su mente en un espacio y tiempo. Es así que Orlando expresa un punto de vista coincidente con las tesis kantianas con respecto a qué, a ver, ¿qué decía Kant acerca del espacio y el tiempo? ¿Cuál sería la clave en la 7? C de casita, ¿sí o no? Claro. Conocimiento de fenómenos presentados en un espacio y tiempo. A ver, saltamos la 8 que es de Hegel, también la 9. Vamos a la 10. La filosofía del alemán Immanuel Kant es nombrada criticismo. Ese pensamiento considera heredero del racionalismo de Descartes. No obstante, la recepción favorable que Kant hace de esa corriente filosófica, Kant sostuvo que las capacidades racionales, a ver, acepta el racionalismo, pero, a ver, ¿cuál es el pero acá? ¿Qué dice acerca de las capacidades racionales? ¿Vamos? ¿Qué dice acerca de las capacidades racionales? Clave. ¿Conocemos por medio de la razón? Sí, pero, claro, ¿sí o no? Deben ser sujetos de análisis crítico para determinar sus limitaciones, para saber dónde está el límite de la razón. A ver, ¿puedes relacionar acá? ¿Quién dice que el hombre es inocente y bueno? ¿Ese es Rousseau, sí o no? Rousseau. ¿Quién dice que el poder debe dividirse? Ahí está, Montesquieu. ¿Y quién dice que la tolerancia debe promoverse? Voltaire, ¿sí o no? ¿Cuál sería la clavecita? 11, C de casa. C de casa, muy bien. A ver, 12. Kant considera que el objeto del conocimiento es el fenómeno. Verdadero, ¿no? Verdadero. A ver, vamos. El objeto es el centro del conocimiento, ¿no, sí o no? ¿Quién es el centro? El protagonista es el sujeto, ¿sí o no? El sujeto construye, tiene sus principios ya. A ver, ¿la filosofía de Kant es síntesis de racionalismo empirismo? Sí, ya tenemos la clave, ¿no? 1 y 3. 1 y 3, A de avioncito. Y pues la 3 es de Hegel, así que la vamos a resolver la próxima semana. Ya recordemos entonces, hay algunas 8, 9 y 13 lo hacemos la próxima semana con Hegel, ¿ya? Bien, chicos, cuídense, nos vemos, no te preocupes. Con eso nosotros nos ponemos al día, no te preocupes. Listo.